Hola, buenas tardes, saludos mis amigos, mis hermanos, Dios te bendiga, la paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Yo te invito que lo más adecuado, lo más sabio es que tú traigas algo con que apuntar y que prestes ese oído espiritual para que tú entiendas lo que el Señor quiere hablarnos ahora, porque mira, este tema que voy a compartir contigo se llama la desobediencia y sus consecuencias. Esto es porque como seres humanos tendemos tanto a desobedecer y a veces, muchas veces, nuestro propio pensamiento se va a la desobediencia y nuestro propio cuerpo tiende a desobedecer. Entonces el camino del Señor es para aprender a obedecer. Entonces debemos saber, porque el Señor nos dice en Proverbios capítulo 3 versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentará. Ahora en Éxodo capítulo 19 versículo 5 dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Señor quiere que nosotros obedezcamos, por eso nos hace primeramente un llamado a que nosotros obedezcamos guardando sus mandamientos, obedeciendo su palabra, porque aún dice en su palabra, dice en Juan capítulo 14 versículo 23 al 24, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto Jesús lo dijo. Si me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, la manera que nosotros le enseñamos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, es que nosotros obedezcamos, porque aún en Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23, dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas. O sea, el Señor no se complace en que nosotros hagamos simplemente alguna obra si no hay obediencia, porque el Señor pregunta algo, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te estoy diciendo? ¿Por qué me llamas Señor si no obedeces? Por eso dice el Señor que Él se complace en que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Nos llama a nosotros a obedecer. Por eso, si me amas, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, guarda y obedece. Guardar es que tú los obedezcas, que los pongas en práctica, porque la palabra del Señor dice que aún nosotros, dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ves cómo el Señor nos dice a nosotros que tenemos que pensar, que nosotros tenemos que meditar, que guardar los mandamientos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para cuando venga esa tentación de robar, de mentir, de odiar, de vengarnos, nosotros debemos de recordar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, no tendrás dioses ajenos, no matarás. Entonces es tan importante nosotros saber los mandamientos, decretos y estatutos. Por eso dice el Señor, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. A nosotros nos manda el Señor que nosotros escudriñemos las escrituras, que las pongamos en práctica, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Entonces, si el Señor nos está pidiendo a nosotros obediencia, que guardemos su palabra, que nosotros la pongamos en práctica, ¿verdad? Porque entiende que es mandamiento y palabra del Señor que nos dice a nosotros que nosotros debemos obedecerla, dice el Señor. Entonces, más si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. En Mateo 19:17 eso lo dice. Entonces dice, porque el Señor le dijo, ¿verdad? A alguien, ¿verdad? Que le dijo, oh Señor, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay buenos, sino uno, Dios, ¿verdad? Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Eso es palabra del Señor
que nos dice a cada uno de nosotros. No nos dice, sabes que tú si quieres, mira, si no te gustan de los 10 mandamientos, pues sabes que guarda 9 y el que no te gusta quítalo. No, el Señor nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El Señor nos dio un libre albedrío, pero ese libre albedrío, esa libertad que nosotros tenemos debe ser sujeta a la palabra del Señor. Por eso es que nosotros debemos aprender cuál es la voluntad del Padre. Debemos de aprender qué es lo que Él quiere, está escrito en la palabra y lo que Él quiere en nosotros. En Proverbios capítulo 3, versículo del 21 al 23 nos dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, y guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces entenderás el camino confiadamente, ¿ves? Y tu pie no trompezará. Entenderás el temor del Señor si tú guardas la palabra, porque ese es el principio de la sabiduría. Ahora, como en cualquier lugar, nosotros vemos, mira, yo creo que si en nuestro pensamiento razonáramos un poco y seamos nosotros realistas en que cualquier desobediencia trae consecuencias en lo natural, en la vida cotidiana. Mira, tú desobedeces la ley y ¿qué te va a pasar? Pues o bien te dan un ticket, te dan una multa, te dan algo, ¿verdad? O si mal ya vienes a caer a la cárcel, porque el Señor aún nos dice que obedezcamos las leyes de la tierra. Entonces, si aún desobedecemos nosotros las leyes de tránsito, pues claramente o vamos a tener un ticket, vamos a chocar o vamos a tener consecuencias más graves, quitándole la vida a alguien por no obedecer los reglamentos de manejo. Ahora, cuanto más los reglamentos que el Señor nos ha dado en su palabra, es bien triste mirar tanta desobediencia en la palabra de Dios, porque yo comencé con estos versículos para que tú entiendas y comprendas que es un llamado de Dios a que nosotros obedezcamos. Pero lo que hay en la tierra hay más desobediencia que todo, y más triste, ¿verdad? Es más triste saber que en el pueblo de Dios hay tanta desobediencia. Entonces, ¿por qué? Porque a la gente, mira, no le gusta oír, ay, tú no tienes que decirme nada y nadie debe decirme nada porque esta es mi vida. No, yo quiero que entiendas que toda desobediencia trae consecuencias, y nosotros lo estamos viendo ahorita mundialmente. Estamos nosotros viendo tantas sequías, tantas catástrofes, todo esto, una caída económica aquí en Estados Unidos. Vemos nosotros una inflación tan grande, vemos escasez de comida a nivel mundial, enfermedades, plagas, terremotos. Todo esto es a consecuencia de que el mundo ha desobedecido la palabra de Dios. El mundo no se sujeta a la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros queremos que haya bendición en nuestras vidas o en las naciones o en los países si lo más que hay desobediencia? Tú no pienses que aquel que mata está peor que el mentiroso, o no pienses que aquel que, pues yo creo en Dios, pero o sea, no lo busco. O sea, ¿tú cómo puedes decir que amas a Dios si no lo tienes en primer término en tu vida, en tu vida? Entonces no puedes decir que amas a Dios, porque amando a Dios es guardando los mandamientos. Está escrito en la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿ves? Con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Y cómo es amar a Dios? Es que de verdad, desde el momento que abres tus ojos, debes tú ofrecerle en gratitud. ¿Sabes qué, Señor? Gracias por la vida, gracias por el trabajo, Señor, y empezar a adorarlo, que te sientes y escudriña las escrituras, a ver cuál es su buena voluntad y que la pongas en práctica, porque no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores, aquellos que hacen la palabra. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahorita, este caos que estamos comenzando a vivir, mira, las cosas se van a poner muy mal en la tierra. Por eso es que yo quiero que entiendas que todo esto es a causa de tanta desobediencia en el mundo, porque miren, el mundo es muy triste mirar tanta gente
como te digo, en desobediencia, una generación que no conoce a Dios, generación que está viviendo sin ley, que está oyendo la voz de Dios, hijo mío, no te olvides de mi ley, pero mira, por un oído y le pasa por otro. Una generación que cada día se está depravando, en una generación en la cual estamos viendo que está viviendo en una burla hacia Dios y a su palabra. Vemos nosotros, ¿verdad?, en la televisión, en las calles, de gente que sabes, es triste mirar que desde el chico hasta el más grande está viviendo en una depravación, en una desobediencia a Dios. Hay niños irrespetuosos, niños sin moral, niños depravados, niños que no conocen a Dios, niños en desobediencia. Todo esto es porque el resultado de que si los padres no guardan la palabra de Dios y no los instruyen en el camino, estos niños están creciendo sin temor a Dios, en desobediencia total, en desobediencia a los padres. Y estos niños van a ser los futuros drogadictos, los futuros malhechores, los futuros. ¿Por qué? Porque están comenzando a aprender la desobediencia en sus casas. Porque si los padres no se están sujetando al llamado de Dios, que el Señor está diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley. Ahora dice, si dieres oído a mi voz y guardes mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El Señor nos hace un llamado a nosotros los padres de familia también. Y dice el Señor en Mateo 19:14. Entonces Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. También los niños, los jóvenes, nuestros hijos necesitan oír el llamado de Dios, necesitan oír y aprender los mandamientos del Señor, porque aún dice en el Salmo 119:9, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Señor. Entonces el Señor Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impida, porque de tales es el reino de los cielos. Muchos padres de familia están tan ocupados más en el trabajo, en su flojera, porque eso es un espíritu de flojera en la cual, ay no, pues no, y ves, y mejor los llevan al partido de fútbol, al entrenamiento de béisbol, pero en vez de que se enfoquen en el crecimiento espiritual en esos jóvenes, están mejor instruyéndolos, aunque sean prósperos en este mundo. Mira, la vida es tan corta, que aún si tú prendes las noticias, vemos desde chicos hasta más grandes muriendo a todas edades, en todo momento, en toda situación. Entonces, ¿de qué va a servir ganarse al mundo si se pierde la vida? Por eso el Señor nos dice aún en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, pero por cuanto los padres no están haciendo su trabajo, por eso es que estamos viendo niños en una depravación total, en una corrupción total, niños que ya ni creen en Dios, es más, ni respetan a sus padres. Los niños amenazan a los padres y los mismos padres les tienen temor. Eso aquí estamos viviendo, y eso es porque todo el que, ¿verdad? Si tú siembras limones, vas a cosechar limones. O sea, y si nosotros estamos cosechando flojera, indiferencia, estamos nosotros cosechando maldad, pues estamos recogiendo lo que estamos nosotros sembrando. Estamos sembrando una generación maligna, depravada, perversa, desobediente a los padres y hacia Dios. Ahora estos niños van a crecer sin el temor de Dios, lo estamos viviendo. Por eso Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar, la maldad iba a incrementar, todo por la falta de temor hacia la palabra de Dios. Los padres no están haciendo el cumplimiento, ni ellos mismos, ni están dejando a sus mismos hijos que se acerquen a Dios. Ahora he escuchado padres de familia que dicen, bueno, pues
Yo no voy a obligar a mi hijo, hay que tome decisión cuando sea grande. Yo te pregunto, ¿cómo si obligas a tus hijos a que vayan a la escuela? ¿Cómo si obligas a tus hijos a que vayan al partido de fútbol? ¿Cómo si obligas a tus hijos a que se sometan a las reglas de tu casa, que limpien su cuarto? ¿Por qué no obligas a tus hijos a respetar al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Por eso el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Ay de aquel que haga trompiezos, dice el Señor en su palabra. Déjame te leo aquí. Ay del impío, porque mal le irá, porque según las obras de sus manos le serán pagados. A cualquiera que haga trompezar a alguno de mis más pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgare al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Jesús lo dijo en Mateo 18 del 6 al 7. Pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y muchos padres de familia son tropiezos para sus hijos. En vez de ser bendición, son maldición a sus hijos. Porque aún los padres de familia les enseñan a vivir en este mundo, pero no a buscar de Dios, a hacer piedras de tropiezo a sus hijos, pero no acercarse a Dios. Y mira, las consecuencias son tan gravísimas de vivir en una desobediencia total hacia Dios y a su palabra. Dice el Señor, para que tú lo apuntes y sepas, en el Salmo 89 del 30 al 32, el Señor dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, o sea, en su palabra, en los decretos, estatutos, si profanaren mis mandamientos y no guardaren si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Esto está en el Salmo 89 del 30 al 32. No es mi palabra. Toda desobediencia trae consecuencias. Ahora en Deuteronomio 28:15, mira, yo lo resumí y te lo voy a resumir yo por el tiempo, pero tú apunta lo que es Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, habla sobre las bendiciones y las maldiciones que vienen por causa de la desobediencia, es del 15 en adelante. Dice el Señor: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimido hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. La maldición, porque debes de saber esto, que la maldición nunca viene sin causa. Como te digo, toda desobediencia trae castigo, trae consecuencias. Por eso te digo como ejemplo, lo más usual, lo más razonable es que si tú violas la ley en la tierra, vas a tener consecuencias, vas a tener un ticket, vas a tener una amonestación, vas a tener una multa, vas a tener cárcel si tú desobedeces la ley terrenal. Entonces, cuanto más la ley de Dios. Por eso dice el Señor: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Su rebelión. ¿Ves? El Señor es Dios justo. Él es misericordioso y claro, tardo para la ira. Y créeme que dice en el Salmo 103 que no nos paga conforme merecemos. Pero toda cosecha va a tener consecuencias si nosotros estamos cosechando mal. Dice el Señor en el 28:20 de Deuteronomio: Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieras tu mano, hicieras, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de tu maldad, porque el alma que pecare, esa misma morirá. Esa es palabra de Dios. Y todavía, como te digo, si desobedecemos y queremos, ¿verdad?, seguir en una desobediencia total, no, yo lo que te quiero decir que va a traer graves consecuencias, porque el alma que pecare, esa misma morirá, y la palabra del Señor lo dice. Entonces aquí dice: enviará sobre ti maldición y quebranto y asombro en todo lo que tú pusieras, serás destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras.
no la maldad del vecino. Si tú estás pecando, la maldición va a venir sobre ti, ves, las consecuencias va a venir sobre ti. Entonces, como estamos viendo ahorita una corrupción total en el mundo, ¿verdad? Y vemos nosotros toda esta turbación que estamos mirando de sequía extrema, caída económica, y todo eso es por causa de la maldición que viene por la desobediencia que el mundo ha hecho hacia Dios. Porque mira, el mundo, fíjate, el mundo no tiene temor. La gente ha cambiado la ley de Dios por inmundicia, permitiendo abortos, asesinatos. Ahora, si el Señor ha dicho, no matarás, las personas, pues es que es mi cuerpo y yo tengo derecho, y han aprobado el aborto. Ahora, perversiones sexuales, en unos países puedes casarte con animales, tener relaciones con animales. Todo esto es abominación delante de Dios. Ahora el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Y no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te inclinarás. ¿Y qué ha hecho el mundo? Pues adorando sus diositos extraños, cambiando la gloria de Dios, ¿ves? Por imágenes, por cuadrúpedos, como dice la palabra del Señor, por cosas que no tienen sentido. Entonces están violando los mandamientos, decretos de Dios. Por eso dice el Señor, que el Señor va a enviar maldición y quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Porque el Señor, la voluntad de Él es que nosotros obedezcamos. Por eso dice el Señor, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentará. Eso es una bendición por causa de la obediencia. Pero se convierte en maldición cuando nosotros no obedecemos. Por eso dice el Señor, a causa de tu maldad y de las obras por las cuales me habréis dejado, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequías, con calamidad repentina y añublo. Por eso es que nosotros estamos viviendo ahorita tantas pestes, tantas cosas, tantas plagas, tantas cosas que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, otra vez te digo, porque no hay temor de Dios en la tierra. La gente, estamos viviendo una generación sin ley, una generación que no tiene temor, una generación que no respeta a Dios, una generación que solamente está pensando en lo malo. Entonces, si el Señor dice que va a haber largura de días, si tú obedeces, si tú guardas y tú pones en práctica la palabra, pero también dice el Señor, si desobedeces la palabra, los castigaré con vara y con azote. En Deuteronomio 28 del 58 al 61 dice, del 45 al 47, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a perseguir, te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te manda, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Si no cuidaras de poner por obra las palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará va a aumentar maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Por eso es que nosotros estamos viendo tanto cáncer,
tantas plagas que estamos mirando y tanta mortandad en donde quiera, porque Dios no puede ser burlado. Ahora la voluntad de Dios es que nadie perezca, porque nos dio a nosotros una esperanza, y esta esperanza está en Jesucristo. Por eso es que nos hace un llamado a todos nosotros, nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, de aquel varón a quien ha designado dando fe a todos por haberle levantado desde los muertos. Eso está en Hebreo 17 del 30 al 31. Si el Hijo del Hombre os libertare, seráis verdaderamente libres. ¿Ves por qué? Porque dice el Señor que nosotros debemos arrepentirnos, hacer frutos dignos de arrepentimiento, convertirnos de todo nuestro corazón. ¿Ves? Para que se aparten todas estas maldiciones, todas estas plagas, por causa de la desobediencia. Porque créemelo, por eso dice la palabra del Señor que al impío no le irá bien. Dice en su palabra, dice en Levíticos capítulo 26 del 14 al 26, si tú no oyeras ni hicieras todos estos mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma los menospreciare mis estatutos, no ejecutándolos todos mis mandamientos, y si los invalidaste mi pacto, yo también haré con nosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura que consuman los ojos, aumenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla. Porque, ¿ves? Para que tú entiendas que todo lo que estamos viviendo ahorita, todos estos catástrofes, todos estos tsunamis, todas estas cosas, lluvias, ¿verdad? Al extremo, es la voz de Dios diciéndonos a nosotros que es por causa de la desobediencia. Sí, claramente también lo habla en Mateo 24, que van a ser señales para nosotros. ¿Ves? Que la venida de Cristo se está acercando. Pero si hay desobediencia en el mundo, en la tierra, en las ciudades, en las casas, por eso es que no hay prosperidad, no hay bendición. Lo que hay es maldición sobre aquellos lugares, porque la palabra del Señor lo dice. Entonces, si dice el Señor aquí, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque si tu alma desprecia mis estatutos, no ejecutándolos, enviaré sobre ti terror, extenuación y calentura, porque con Dios no se juega. Que todo lo que el hombre cosechare, eso mismo segará. ¿Cómo podemos decir, Señor, ayúdanos, ¿sabes qué? Ayúdanos y con esta economía que todo se ponga bien, y la gente comienza a decir hay que ser positivo, hay que esto? Yo te digo algo, que las cosas se arreglan si la gente se arrepintiera y comenzáramos nosotros a pedirle compasión a Dios y arregláramos nuestra vida personal. El mundo tendría que arreglar su vida, y ves, en los caminos de Dios, pidiéndole perdón a Dios, viviendo en obediencia, porque la bendición viene a causa de la obediencia. Por eso dice en el Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurado, bendecido es aquel que anda en el camino de Dios, obedeciendo la palabra, guardando sus mandamientos. ¿Ves? Porque aún dice en la palabra del Señor, en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 13 al 22, si obedecieras cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, recogeré su grano. Va a haber abundancia. ¿Ves?
Dice, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te vas a saciar. Por eso nosotros debemos obedecer a la palabra del Señor, porque la obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo, trae maldición, trae enfermedades, trae sequías y trae todas estas cosas por causa de la desobediencia, trae plagas. Lo estamos viviendo ahorita y viene una plaga y viene la otra y viene esto. Hay turbación en las personas, pero esto es a causa de la desobediencia, terror, exaltación, calentura. ¿Ves? El Señor manda estas plagas, manda maldición. Entonces, si estamos viendo pueblos, naciones, países idolatrando lo que no es Dios, viviendo en una degeneración total, viviendo en perversiones, adorando dioses ajenos, viviendo en adulterio, fornicación, actos, ¿verdad?, inmorales, y entonces casamientos del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso el Señor le llama abominación. Por eso dice el Señor, venid a mí todos los que están cansados, que yo les daré descanso. ¿Ves? Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos dice a nosotros, hijo mío, guarda mi ley, y tu corazón guarde mi palabra, sé obediente. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche lo vas a meditar, pensando, bueno, si viene un problema en la tierra, y por ejemplo, pero el Señor dice que no debo de robar, debo de perdonar a mi prójimo. Entonces, si simplemente tú odias a alguien, no puedes perdonar, y verdad, porque mucha gente dice, bueno, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Porque yo no mato, no robo. Aún ellos mismos piensan que el asesino merece el infierno, pero ellos mismos no se miran que están transgrediendo la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios se transgrede desde que haces una mentira en tus labios. Desde que tienes rencor y odio contra alguien, estás transgrediendo la ley de Dios. Estás quebrantando los mandamientos del Señor. Ahora, si tú tomas bebidas alcohólicas, estás quebrantando la ley de Dios. Y todas esas transgresiones traen consecuencias, porque es desobediencia a la palabra de Dios. Te emborrachas, pues quebras. Proverbios 23 al 31, Isaías capítulo 5, versículo 11, Gálatas del capítulo 5, ¿ves? Entonces, versículo 21, ok, hablas groserías, transgredes. Mateo capítulo 12, versículo 37, y Efesios capítulo 4, versículo 29. Ahora, si tú no perdonas, estás transgrediendo Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. ¿Te gustan personas del mismo sexo? ¿Te crees que, bueno, te consideras lesbiana, te consideras homosexual, te consideras lo que te gusta? Todas estas perversiones estás transgrediendo. Levíticos capítulo 18, versículo 22. Aún muchos dicen, bueno, eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, te voy a leer que también estás transgrediendo Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y Mateo capítulo 19, versículo 56. ¿Ves? Entonces, podemos ahorita sacar tantas cosas. ¿Ves que no tienes que matar ni robar? Tan simplemente, si no estás obedeciendo lo más mínimo, estás transgrediendo la ley de Dios, y las consecuencias son graves. Las consecuencias de la desobediencia son tan graves. Por eso la Biblia dice que hay de aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda, ¿verdad?, su sangre. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente, transgrediendo a Dios y a su palabra y pisoteando a Cristo. ¿Ves? Es burlarse de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios no puede ser burlado.
Por eso dice el Señor en Ezequiel capítulo 14 del 12 al 13, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfiadamente y extendiera yo mi mano sobre ella, la voy a quebrantar el sustento del pan y enviaré a ella hambre y cortaré de ella hombres y bestias. O sea, ¿por qué? Por causa de la desobediencia. Otra vez, vimos ahorita ¿verdad? Vimos no ahorita, hace 4 años, con esta plaga que se desató del COVID, cuánta mortandad hubo. Ahora, tú no te fijas ahorita bueno, ahorita compara con el tiempo de atrás. Yo no sé qué edad tengas, pero yo cuando era niña, ¿verdad? Y joven y todo, el tiempo tenía como hasta un reloj. Comenzaba a llover en cierto mes, en junio comenzaban las lluvias, creo que en junio comenzaban las lluvias allá en Colima, y ahorita ya ni se sabe. Ahora está lloviendo en lugares donde no llovía, está haciendo calor donde no había calor, y todo se ha movido. Todo esto es a consecuencias de la desobediencia. La desobediencia trae maldición a la tierra, a los frutos, a lo que sembramos, a lo que cosechamos. Y lo único que sí trae por causa de la desobediencia es escasez, son hambres, enfermedades, son plagas. ¿Ves? Porque Dios nos está hablando. Por todo eso es para que nosotros despertamos y nos volvamos a Dios y sepamos que esa desobediencia que estamos viviendo voluntariamente y ves, si no ha habido arrepentimiento en nuestras vidas, es para nosotros que nos volvamos a Él. Pero lo terrible es que el mundo está viendo todas estas cosas y aún comienzan a quejarse. Ay, ¿por qué Dios no quita la violencia? Ay, ¿por qué Dios no arregla el caos del mundo? Ah, ¿por qué Dios no quita esta sequía? ¿Por qué no quita esta caída económica, sino que haya prosperidad, que haya trabajos? Porque yo quiero paz. Porque Dios no quita la maldad. ¿Por qué no nos manda la paz? ¿Por qué Dios permite que suframos los seres humanos si hay una queja total, pero no hay obediencia en sus vidas? ¿Por qué Dios permite la escasez de alimentos? ¿Por qué Dios no quita el precio caro de los alimentos? ¿Por qué Dios no manda abundancia? Y comienza la gente a estarse quejando. Pero como dice la palabra en el libro de Amos, capítulo 4, del 6 al 12, como le dijo a Israel el Señor, ¿ves? Os hice estar a diente al limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan. O sea, que Dios mandó hambre, mas no te volviste a mí. Yo lo voy a resumir con mis propias palabras, pero para que tú lo leas en tu casa, escribe Amos capítulo 4 del 6 al 12, ¿verdad? Yo por el tiempo, porque quiero acabar el tema, pero entiende, aún en el 7 dice, que él dice, les detuve la lluvia 3 meses en un lugar, hice llover en el otro, ¿verdad? O sea, que mandó sequías, detuvo la lluvia, dice, y no te volviste a mí. Os herí con viento solano y con oruga la langosta y devoró vuestros muchos huertos, ¿ves? Y no te volviste a mí. Entonces estamos viendo toda esta catástrofe, todo lo que estamos viendo, esta caída económica, esta inflación, esta escasez de comida, pero ni así hay arrepentimiento en la humanidad. Nosotros tenemos que arrepentirnos, nosotros tenemos que volvernos a Dios, porque el Señor nos dice en su palabra en el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Obediencia quiero y no sacrificio. Dice en Proverbios capítulo 4 versículo 14 al 15, no entres por la vereda de los impíos. A ti te dice, a ti apártate, a ti obedece, a ti te dice, oye lo que el Señor está diciendo, mira lo que yo estoy hablando por medio de todas estas catástrofes, y no seamos de corazón duro, porque bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Pero hay de aquellos que viven en desobediencia,
dice el Señor, porque si no oyeres ni hicieras todos estos mis mandamientos, ves, si vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, o invalidando mi pacto, enviaré sobre vosotros terror, exactuación, calentura que consuman los ojos. Y yo te digo, mira, esto tú lee lo que es Levíticos 26, del 14 en adelante. Yo nomás te estoy resumiendo para que tú entiendas las grandes consecuencias de la desobediencia. Ahora, Dios no es indiferente a tanta maldad. Ahora, yo te digo, si el Señor nos ha dicho a nosotros, obediencia quiero y no sacrificio, y el Señor nos está diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley, ponla en práctica, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga a nosotros si nosotros estamos oyendo la voz del Señor y no hay arrepentimiento? Sepa que toda consecuencia trae castigo. Entonces, por eso estamos viviendo todas estas sequías, todas estas lluvias destructivas, esta escasez de trabajo, escasez de alimentos, esta caída económica mundialmente. Las cosas no se van a poner bien, porque Dios nos está hablando, arregla tu camino. Hey, ven, ¿sabes qué? Obedece. Tú sabes que te estoy hablando, porque te digo algo, el mundo ha deshonrado a Dios desde el chico hasta el más grande. La gente se burla, ay, yo no creo eso, yo no creo. Mira, aquí mi opinión y tu opinión no vale nada. Aquí la única opinión valuable, válida delante de cada uno de nosotros es la palabra de Dios. Nosotros, el Señor nos llama obediencia desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor no nos manda que le quitemos. Por eso dice el Señor, hijo mío, no te olvides de mi ley. En Deuteronomio capítulo 8, creo que es versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. ¿Ves? Cuídate del Señor, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. O sea, cuidándote es que obedezcas, es que no te olvides de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es indiferente a tanta maldad. Y el Señor dice en el Salmo capítulo 5, versículo del 4 al 6, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, si el Señor lo dice en su palabra, Dios no puede ser burlado. Ahora vemos nosotros, como te acabo de dar ejemplos del chico hasta el grande, naciones, pueblos. Ahora, lo más triste, yo te voy a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos era un pueblo de Dios, un pueblo en el cual la ley o sea, la Constitución se basó en la Biblia, en la palabra de Dios para formar sus leyes. Oraban y leían la Biblia en las escuelas, instruyendo a los niños en el camino. Tú por eso ves que aquí, ¿verdad? Hay muchas iglesias cristianas, ¿verdad? Hubo muchos misioneros en el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era un pueblo cristiano, celoso para Dios. Era una nación bajo la mano de Dios. Yo te voy a poner como ejemplo para que tú entiendas que toda desobediencia trae castigo. Entonces, mira, Estados Unidos en su tiempo puso a Dios en primer término, viviendo en santidad, ¿verdad? Por eso Dios lo bendijo, porque vienen bendiciones a causa de la obediencia. ¿Ves? Porque la Biblia dice en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿ves? Entonces, esta nación fue fundada con fundamentos bíblicos, con fundamentos cristianos, con fundamentos de santidad. Y el Señor los prosperó, poniéndolos como potencia mundial. Les dio prosperidad económica, abundancia de comida, nación primera. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron poco a poco de Dios, viviendo en una desobediencia total a sus mandamientos, yéndose al libertinaje total, deshonrando a Dios, queriendo quitar a Dios de la ley, de las escuelas, lo han quitado. Y ves,
viviendo en una depravación, en una burla hacia Dios. ¿Dónde está aquel país fundado en el fundamento, en la obediencia a los mandamientos? Totalmente han deshonrado a Dios. ¿Por qué? Porque han aprobado leyes a sus propias concupiscencias, como una ley de aborto, casamiento del mismo sexo, ¿ves? Libertad de religión, ¿ves? Han puesto a Dios fuera de sus vidas, de los gobiernos, de sus casas, de las escuelas. Ahorita tú no puedes hablar de Cristo, ni de Dios, ni de su palabra, porque ofendes a todo mundo. Pero no se diga de aquellos que sí, de aquellas falsas sectas y religiones satanistas y todas estos musulmanes y todas estas cosas que van en contra de la palabra de Dios. No les dice nada, pero aquel que se levanta a hablar del Señor, ¿ves? Ya es sancionado, ya les hacen cosas, se burlan de él, ¿ves? Porque han rechazado al Dios viviente. Hay desobediencia en este país, hay desobediencia en las casas, en los gobiernos, en todo esto. Por eso dice el Señor que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque el Señor había dicho, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, instruye al niño en el camino. Pero ¿qué pasa? Pueden hablar de perversiones y de sexualidad a los niños chiquitos, ¿ves? Y llevándolos a una mente reprobada, siendo de trompiezo. Por eso es que vemos nosotros una caída económica, porque Dios no puede ser burlado, ¿ves? Nosotros lo vemos en tantos ejemplos con Israel. Si tú lees lo que Israel hacía olvidándose de Dios, tenía grandes consecuencias. Por eso dice el Señor, que hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose, extendiera yo mi mano sobre ella, le voy a quebrantar en el sustento de pan. Y enviaré a ella hambre, y cortaré de ella hombre y bestias. Va a mandar mortandad, va a mandar escasez, porque el mundo no quiere arrepentirse, pero aún así en su misericordia dice el Señor que Él no nos paga conforme a nosotros merecemos. ¿Ves? He aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan, como leíamos en el libro de Amos, ¿ves? Tal vez nos podamos volver, porque mira, así es el ser humano. Si está bien, ¿sabes qué, Dios? Nomás ahorita no tengo tiempo, tengo que trabajar y tengo que guardar mi billete, porque quiero agarrar el rancho que yo he soñado y eso, ¿ves? Y ahorita a mí no me hables. Es lo que la gente, ¿ves? Dice, piensa, que nada más quiere a Dios a sus propias necesidades. Pero de ahí en fuera, no me digas cómo comportarme, porque ¿sabes qué? Yo vivo la vida como yo quiero. Mira, si nosotros tenemos ese pensamiento y el mundo tiene ese pensamiento, por eso hay consecuencias. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que toda desobediencia trae castigo. Por eso dice el Señor en el Salmos 89 del 30 al 32. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Por eso es que estamos viendo en Estados Unidos una caída económica, estamos viendo una escasez de comida y estamos viendo que hay turbación por cuanto a este país ha dejado a Dios fuera de sus vidas. Ahora, mundialmente te acabo de decir, estamos en la misma situación. Por eso es que te digo, Dios no puede ser burlado. Que si nosotros estamos en desobediencia, vamos a traer castigo, porque la Biblia dice
que los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios 2:22. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Eclesiastes 8:13. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de estas cosas, de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. La desobediencia hacia Dios se le llama pecado. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que Dios nos ha dicho. Hijo mío, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, obedece. ¿Por qué? Porque el Señor dejó así su palabra y el Señor nos dice a nosotros, obediencia quiero y no sacrificio, porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, que es más mejor que la grosura de los carneros. Obediencia quiero y no sacrificio. Por eso es que el Señor hace un reclamo. El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces lo que yo te estoy diciendo. El Señor dice en su palabra, ¿de quién te habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebelde, generación mentirosa? El Señor le habla a todos aquellos que no están prestando atención al llamado de Dios. Si quieren bendición, pero ¿cómo va a haber bendición? Si el mundo ha deshonrado a Dios, me han deshonrado, dice el Señor. Por eso dice en Colosenses capítulo 3 versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, presta atención, viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ves? Y que no le va a ir bien al impío. ¿Ves? Ni le van a ser prolongados, ¿ves?, sus días en esta tierra. Ahora dice el Señor en Romanos capítulo 2 del 5 al 9, para que aprendas lo que dice el Señor y entiendas a todos aquellos que están viviendo en desobediencia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando con bien hacer y buscan la gloria e inmortalidad, a todos aquellos que están viviendo en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo, sometiéndose a la palabra, santificándose cada día, van a recibir la vida eterna. Pero ira y enojo a los que no son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Ves? Haciendo lo malo trae maldición. Haciendo lo bueno trae bendición. Abundancia hay de pan y abundancia en todo cuando hay obediencia. Mas sin en cambio, la desobediencia trae graves consecuencias. Por eso dice el Señor en su palabra, mía es la venganza y la retribución. ¿Ves? Dice el Señor en Deuteronomio 32, 35. A su tiempo su pie va a resbalar, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado ya se apresura. Si ahorita estamos viviendo todas estas cosas, las cosas se van a poner más peor porque el mundo ha irrespetado a Dios. Porque no hay temor de Dios en esta generación maligna y perversa, desde el chico hasta el más grande. Mira,
se les invita a unos 15 años, se les invita al buffet, se les invita en algún lugar donde están regalando algo, están las líneas. No se diga como cuando hay ventas de especiales en tecnología, de teléfono, de televisiones, en aquellos lugares, en aquellas tiendas, en los Black Friday, ¿verdad? Una línea hasta 2, 3 días antes se pone la gente para comprar eso, pero se les hace la invitación a la palabra de Dios, se les hace la invitación a la iglesia, se les hace la invitación a lo que proviene del Señor. Mira, se niegan a todo. Oh, pero quieren entrar al cielo. ¿Ves? Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor? Si no haces lo que yo te estoy diciendo. Te dijo, hija mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero mira, muchos dicen, yo de qué tengo que arrepentirme. Mira, aún y a sus hijos les enseñan la palabra del Señor. Por eso dice el Señor que el Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Ves? Por eso dice el Señor, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Nosotros sabemos que la gente no quiere a Dios en sus vidas, lo sabemos, son pocos. Por eso dice el Señor que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Ves? Son pocos, porque si tú invitas a 10, tal vez una persona viene. Si tú invitas a 20, sigue habiendo una persona. Ahora, la que viene, ¿ves? Toma la palabra muchas veces a su conveniencia. Ay, mira, me hablaste recio, ya me ofendiste. No, mira, yo no quiero, ¿ves? Que tú pienses que vengo aquí a quererte ofender. No, lo único que busco es que tú aprendas la palabra de Dios y sus consecuencias si nosotros no obedecemos. Yo lo único que te digo algo, yo lo único que acarreo con todos estos temas es odio hacia mi persona. La gente me aborrece. Pero mira, yo nomás traigo en obediencia palabra del Señor hacia ti. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si te invitan a ti a la iglesia o te invitan a un estudio bíblico, te niegas. Por eso el Señor ponía en mi espíritu, en mi corazón. Porque si la gente no quiere ir a mi casa, ahora yo voy a traer palabra del Señor hasta su casa, a la comodidad, hasta tu casa, para que no digan, a mí nadie me dijo. Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor está mandando estas sequías, estas cosas que estamos viviendo, para que nosotros entendamos que la voluntad de Él es que nos arrepintamos y le pidamos nosotros perdón a Dios y nos volvamos a sus caminos. Por eso el Señor le reclama a esta persona. Ve nomás el reclamo que hace. Yo te digo, analízate y oye en el Salmo 50 del 16 al 22. Pero al malo dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Porque muchos dicen conocer a Dios y viven en una desobediencia. Por eso dice el Señor, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención, guardar su palabra, obediencia quiero y no sacrificio. Por eso vemos este caos mundial. Nosotros debemos pedir perdón a Dios por tanta maldad y tanta indiferencia. Por eso los juicios de Dios son justos, porque Dios no puede ser burlado. Toda desobediencia recae castigo. Y no podemos nosotros ser indiferentes y decir, y vivir en una burbuja y decir, todo es amor y paz. Dios es amor y misericordia. Sí es Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, pero también es un fuego consumidor y Él no tendrá por inocente al culpable. Por eso dice el Señor en su palabra, que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entiende y comprende que todo
toda desobediencia trae castigo. Por eso ahora es tiempo de volvernos al Señor, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ves? Escudriñemos vuestros caminos, cómo está nuestra vida, y busquemos y volvámonos a Jehová, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Levantemos nuestros corazones y a nuestro Dios en los cielos y confesemos nuestros pecados, ¿ves? Y digamos: Señor, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Bendito el Padre, diciendo, nosotros debemos decirle: bendito Padre Celestial, reconozcamos nuestro pecado, nuestra desobediencia, y nosotros debemos decirle al Señor: hoy vengo a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que en todo momento seas mi guía. Ayúdame a elegir las decisiones correctas para mi vida, que como resultado sean bendición y no maldición, ¿ves? Que nos enseña a nosotros el camino, ¿ves? A la obediencia, porque nosotros debemos decirle al Señor: Señor, enséñame tu palabra, Señor, enséñame a obedecer, porque nosotros somos, ¿ves? Nosotros somos libres, sí, claro, pero el Señor nos dice a nosotros: escoge pues tú. Aún en Deuteronomio capítulo 30 del 11 al 20, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil, dice el Señor, para ti, ni está lejos para que tú digas: ay, allá está en el cielo, ¿ves? ¿Quién subirá por vosotros al cielo y nos lo va a traer? ¿Ves? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Si no está, ¿ves? Ni está al otro lado del mar para que tú digas: ¿a quién pasará por vosotros al otro lado del mar? ¿Ves? Y no lo hará, ni no lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que tú la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, la muerte, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos, que guardes sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, para que tengas bendición a tu vida. ¿Ves? Y Jehová te bendiga. ¿Ves? Dice: y a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues. El Señor te dice a ti: escoge. Hijo mío, obedece. A nosotros nos da a escoger. Ven a mis caminos, hijo mío. Obedece, oye mi voz. Apártate del mal y haz el bien. Por eso dice el Señor en su palabra: busca al Señor mientras pueda ser encontrado. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. En el camino de Dios vas a encontrar vida eterna, vas a encontrar bendición a tu vida. Que aunque vengan catástrofes en la tierra, nosotros debemos de saber que Dios estará con nosotros hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de todo. Por eso dice el Señor en su palabra: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Nosotros debemos apartarnos desde aquel camino que nos está alejando de Dios, porque bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Ves? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ves? Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Va a venir abundancia de comida, va a venir abundancia de todas estas cosas. Por eso dice el Señor, escoge pues la vida para que tú vivas. Obediencia quiero y no sacrificio. Por eso ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar oír, el poner en práctica la palabra de Dios va a traer bendición. Mas sin en cambio, si nosotros desobedecemos, ya acabamos de leer las consecuencias tan graves que son a causa de lo que es de lo que es la desobediencia. Por eso dice el Señor en su palabra, apártate del mal, busca el bien. Dice el Señor, si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis mandamientos, hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Entonces por eso es porque la voluntad de Él es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que nosotros conozcamos su palabra y su voluntad, porque Él vino a darnos vida eterna por medio de Jesucristo. Pero Él quiere que nosotros obedezcamos. Él no quiere que desobedezcamos. Y que si estamos viendo ahorita una generación que está siendo indiferente, gente sin ley, quebrantando los mandamientos, viviendo en desobediencia, yéndose a una corriente de desobediencia y burla hacia Dios, que nosotros no corramos por ese camino. Por eso dice el Señor, echa mano a la vida eterna. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios vendrá sobre él. Porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso dice el Señor, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, y que Él no tendrá por inocente al culpable, que toda desobediencia trae consecuencia. Y lo que Él busca en nosotros es que nosotros nos apartemos de iniquidad, que vivamos nosotros en obediencia, para que haya bendición, porque va a haber castigo para todos aquellos que viven en una desobediencia total. Nosotros vemos que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y Él ha puesto un día en el cual Dios va a juzgar al mundo por su maldad. Hay tantos versículos y tanto material que híjole, toda la semana me pasé, ¿verdad?, leyendo y verdad, meditando en la palabra para poder compartir contigo las consecuencias de la desobediencia, y para que tú entiendas que debes de vivir en rectitud, y que la voluntad de Dios es que no haya maldición en tu casa ni en tu vida, sino que haya bendición. Pero la bendición se obtiene en la obediencia, y que lo mejor que nosotros podamos es venir al camino en arrepentimiento y salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque las cosas en la tierra se van a poner peor, y debes de tú ver y abrir tus ojos, no cierres tus oídos. Habrá un caos mundial, cada vez más, que muchos van a perder su fe. Muchos se van a debilitar por las cosas que van a venir. Pero acuérdate
que el justo por la fe vivirá. Y si el Señor dijo que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero recuerda que todos aquellos que viven en obediencia, el Señor no los va a desamparar, porque Dios es Dios fiel, Él es justo, y Él quiere que nosotros seamos bendecidos, pero Él es, como Él es misericordioso y compasivo, nosotros debemos de saber que Él va a guardar a sus hijos, que el Señor va a guardar a todos aquellos. ¿Ves? Que aunque haya escasez y aunque venga turbación, estoy buscando aquí este versículo. ¿Ves? Dice, mira, en el Salmo 23 del 4 al 6, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. El Señor va a estar con nosotros. ¿Ves? Va a estar con nosotros hasta el fin de este mundo, hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de que Cristo viene, y viene pronto. Lo estamos viendo. Así es que yo te invito a que tú te acerques al Señor, porque bienaventurado aquel hombre que anda en el camino del Señor y se deleite en su palabra, obedezca. ¿Cómo queremos el favor de Dios si estamos en desobediencia? Mira, la muerte puede llegar en cualquier momento. Seamos realistas, abramos nuestros oídos a la realidad. La muerte puede llegar en cualquier momento. ¿Y qué te vas a llevar? No te vas a llevar nada. Por mucho que tengamos familia, hijos y todo, ¿ves? Nos vamos a ir solitos, pero nos vamos a enfrentar a la realidad espiritual. Y mira, y si tú no estás listo en el camino de Dios y el Señor te agarra, como decimos en el mundo, te agarra con las manos en la masa, te agarra en el pecado, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Porque sepas esto, que el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que viven piadosamente, viviendo en santidad y en obediencia, pero a los que viven en desobediencia va a haber turbación, va a haber infierno y castigo. Entonces, ¿de qué va a servir tanto afán? ¿Cómo vemos que gente que llegó un incendio y ya llegó el incendio y se les acabó toda su casa? Porque así es la vida. Así es la vida, se acaba en un momento. ¿Ves? Por eso dice el Señor, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Porque Jehová, ¿ves? Porque dice, espérame, que los justos se le darán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los de limpio de manos y puros de corazón, los que no han elevado su alma a cosas vanas, ellos van a ver al reino de Dios. Por eso dice el Señor que sin santidad nadie va a ver a Dios. Por eso es importante acercarnos al camino de Dios. Eso es lo mejor y lo más importante. El tesoro más grande que tú puedas encontrar es encontrar al Señor Jesús y andar en su camino. Porque todo esto va a acabar en un momento. ¿Y de qué va a servir tanto afán? Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Salmo capítulo 9, versículo 17. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. ¿Oíste? A los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En llama de fuego. Porque Dios es Dios justo. ¿Ves? Él tiene estipulado dos lugares, dos caminos. La decisión es personal, porque nosotros, mira, simplemente así, nos levantamos, y esto he estado predicando en la semana pasada y la otra semana. Nosotros tenemos decisión si nosotros obedecemos o no obedecemos. Hacer la voluntad de Dios o no hacerla.
venir al camino de la vida eterna o dejar el camino, guardar los mandamientos o no guardarlos, vivir en pecado o vivir en santidad. Las decisiones que nosotros hagamos tendrán consecuencias para nuestra vida eterna. Pero la voluntad de Dios no creas que Él se goza en que las almas se vayan al infierno, sino que Dios se goza cuando un alma se arrepiente, se acerca a Dios y reconoce su condición pecaminosa y se acerca al Salvador, el cual nos da a nosotros la única esperanza de la vida eterna, y el perdón de pecado lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor en su palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. El Señor, créemelo, que se duele del castigo. Él no se goza cuando un alma se va al infierno. Pero otra vez te digo, el que un alma se vaya a la condenación eterna ya es personalmente, porque la decisión que nosotros hagamos va a ser personal. Entonces el Señor nos da a nosotros una decisión. ¿Cuál decisión es la que tú quieres tomar? Por eso dice el Señor: busca a Jehová y vivir, buscar lo bueno y no lo malo, para que vivas. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, el Señor está ahí al lado tuyo. Reconoce, confiesa tus pecados, confiesa la desobediencia, apártate, porque muchos confiesan, pero no se apartan. Por eso dice el Señor: obediencia quiero y no sacrificio. Ahora yo voy a acabar con este versículo. En Eclesiastes capítulo 12 del 13 al 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque recuerda que la desobediencia trae consecuencias de infierno y consecuencias de maldición, consecuencias de escasez, consecuencias de enfermedades, consecuencias de sequías, consecuencias de maldición. Lo leímos en Deuteronomio 28, para que tú lo leas en tu casa completamente, del 15 en adelante. Por eso dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es que la decisión es personal. Mi más grande deseo es que tú entiendas que Dios nos está hablando y que la voluntad de Él es que no te pierdas. Así es que vamos a orar para pedir perdón a Dios. Y créemelo, que yo oro por ti. Mi más grande deseo es que venga gente y oiga palabra. Pero yo estoy haciendo el trabajo del Señor. Ahora la decisión es personal. La invitación es para todo. Ahora busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Confesamos, Señor, que somos desobedientes delante de ti, que tal vez en ignorancia hemos transgredido tus mandamientos, Señor. Padre Santo, perdónanos, Padre. Tenemos una esperanza que está en tu Hijo Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados, y nos has dado a nosotros esperanza de perdón de pecado, esperanza de vida, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona los pecados de nuestros hermanos, Padre. Tú sabes a quién trajiste, Padre. Si alguien oyó completamente este video, Señor, todo lo que se sembró, Señor, riégalo para que sepan que tú me enviaste, Padre. Y a los que se enojaron, perdónalos, Padre. A los que están afligidos, Señor, consuélalos, Padre. A los que, Señor, quieren una esperanza, ayúdales, Padre. A los que no pueden, ayúdalos. A los que no te conocen, sálvalos. A los que no pueden, Señor, ayúdalos, Señor.
A los que están enfermos, Padre, sánalos, Padre. Señor, háblales tú en sus vidas, Padre, que lo más importante es que te busquen a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque de tal manera amaste a este mundo que has dado a tu único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, Señor. Esa es la esperanza que nosotros que hemos creído, Padre, podamos un día, Señor, entrar al reino de los cielos, mirar tu rostro y estar por la eternidad para servirte a ti, porque tú eres el Dios verdadero y fuera de ti no hay nadie, Señor. Por eso nos mandas a nosotros, Padre, que obedezcamos, Padre, para que nosotros conozcamos, Señor, que tú eres Dios y mostrarte a ti, Padre, que, Señor, te amamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Yo te adoro y te exalto, Señor, delante de los hombres, Padre Santo. Te pongo sus vidas en tus manos, Padre. Cualquier necesidad, Padre, que ellos se acerquen a ti, Señor. Y que aquel que está enfermo, sánalo. Para que ellos sepan, Padre, que tú eres el Dios Todopoderoso. Aún Cristo dijo que no, si no vieran señales ni prodigios no creerían, Padre. Que si no creyeran en la palabra, creerían por los milagros, Padre. Pero, Padre, a veces porque queremos un cuerpo sano, Señor, si tendemos como seres humanos a olvidarnos como aquellos leprosos que sanaste a 10 y solamente vino uno a darte la gloria, Padre. Tanta ingratitud de la humanidad, Padre. Oh, Señor, te hemos fallado confesando, Señor, los pecados delante de ti, Señor. Perdónanos a cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre, a servirte a ti, a seguirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a cargar la cruz, Señor, y a hacer tu voluntad siempre, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por tu palabra, Padre. Bendito sea tu nombre y te pongo, Señor, todas las almas que has traído en tus manos, Padre. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Todos decimos amén, amén. Damos gloria a nuestro Señor porque Él es misericordioso. Y voy a acabar con este salmo. En el Salmo 103. Cómo me gusta ese salmo. Apúntalo y léelo en tu casa. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito es nuestro Dios. Así es que, hermano, amigo, obedece a Dios y a su palabra. A lo que hay más en el mundo hay desobediencia. Por eso es que vemos tantas sequías y tantas catástrofes. ¿Cómo puede Dios bendecir aún a esta nación, a Estados Unidos, si se han olvidado de Él? El mundo se ha burlado de Dios y de Cristo. Ahora que nos hemos encontrado faltos delante de Él, sino volvámonos a Dios, busquémonos al Señor mientras pueda ser encontrado. De veras que es tan importante la obediencia, porque las consecuencias a la desobediencia son muy graves. Y dice la palabra del Señor en el libro de Joel, que a Él le duele el castigo, a Él le duele todo lo que está pasando, pero muchas veces tiene que permitirlo para ver si nos volvemos a Él, que todo obra para bien. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. La palabra del Señor fue predicada ahora, así es que la voluntad de Dios es que no te pierdas ni tú ni tus hijos. Obedece a Dios y créemelo que desde Génesis hasta Apocalipsis, eso es lo que Dios quiere que entendamos y obedezcamos, porque oidores hay muchos, hacedores son pocos. Te espero para la próxima semana, si Dios permite, a la misma hora, a las 7 tiempo de Los Ángeles, California, y en México es a las 8. Conéctate y vamos en busca
de la vida eterna. Y el consejo que te doy yo es que te congregues en una iglesia donde te hablen la sana doctrina, una iglesia cristiana donde te busquen, te hablen de la sana doctrina y te lean la palabra tal cual como está escrita y te guíen a la vida eterna para que cambien tu manera pecaminosa y te ayuden a obedecer el evangelio. Así es que clama a Dios mientras pueda ser encontrado. Te espero para la próxima semana. Si Dios permite, te amo en el amor del Señor, y la paz del Señor bendiga tu hogar y tu vida. Dios te bendiga. Y todos decimos amén, amén.